Pablo Emilio Escobar y Luis Carlos Galán representan, en muchos sentidos, los dos extremos más enfrentados de Colombia en los años 80. Por un lado, la acumulación brutal de poder económico y violento de quienes controlaban el tráfico de drogas. Por otro, la voz política que buscaba devolverle al Estado la autoridad perdida y llevar a la justicia a quienes socavaban la democracia. Esta es la historia de ese choque, de las decisiones que lo precipitaron y de la estrategia que condujo al magnicidio que marcó a una generación. Pablo Escobar nació en 1949, con el paso de los años, se transformó en el símbolo del narcotráfico colombiano. Su cartel amasó fortunas inmensas, tejió redes de corrupción y violencia, penetró instituciones y logró imponer su propia lógica de poder. La riqueza y el influjo social que Escobar desplegó le dieron ventajas no solo económicas, sino también políticas, particularmente en regiones donde su inversión social construyó fidelidades y protecciones. Pero esa misma expansión de poder lo colocó en permanente conflicto con quienes buscaban restituir el Estado de Derecho. Luis Carlos Galán fue, por su parte, una figura carismática, periodista y político, que emergió como la principal alternativa democrática frente a la parálisis que vivía el país. Su discurso era claro: luchar contra la corrupción, modernizar el sistema y, sobre todo, enfrentar sin concesiones al narcotráfico. La propuesta de Galán de promover la extradición y de no negociar con los capos representaba una amenaza directa para los intereses económicos y la impunidad de los jefes del crimen organizado. En un país donde el poder se compraba y la violencia era moneda corriente, esas posturas no eran menores. Para los empresarios del narcotráfico, la llegada de un presidente con la agenda de Galán equivalía a la posibilidad real de perder privilegios, cuentas en el exterior, rutas y vidas. Para Galán, la política era la herramienta para desmontar ese entramado. Era inevitable, entonces, que ambas figuras, Escobar y Galán, se encontraran en posiciones irreconciliables, uno defendiendo su negocio a toda costa, el otro dispuesto a exponerlo y combatirlo públicamente. La tensión se fue construyendo con hechos y palabras. Galán no solo denunciaba públicamente a los narcotraficantes, buscaba también canalizar el rechazo social hacia medidas concretas que podían terminar con la impunidad. Escobar y el entorno de los carteles, por su parte, respondían con desprestigio, infiltración, cuando lo consideraban necesario, con violencia directa. Pero la decisión de eliminar a un líder político de la talla de Galán no fue tomada al azar, se dio en un contexto de creciente sensación de amenaza entre las estructuras criminales y de una lógica que veía en la eliminación física la vía más efectiva para frenar cambios de fondo. La estrategia que condujo al magnicidio combinó la racionalidad del poder ilícito con la brutalidad de sus métodos. En primer lugar, quienes se oponían a Galán comprendieron que desprestigiarlo no sería suficiente, su popularidad crecía y cada ataque mediático lo fortalecía ante sectores de la opinión pública. En segundo lugar, la naturaleza pública de la campaña política, mítines multitudinarios, eventos al aire libre y presencia masiva, ofrecía oportunidades para golpear con impacto simbólico y mediático. Finalmente, la cadena de mando del crimen organizado funcionaba por intermedios, decisiones que nacían en los eslabones más altos se ejecutaban a través de redes que incluían contratistas, sicarios y operadores locales. Esta fragmentación buscaba proteger a los verdaderos beneficiarios, diluir responsabilidades y aprovechar la discrecionalidad operativa en el terreno. Es importante subrayar que, en este entramado, Pablo Escobar no actuaba necesariamente como un gestor visible de cada acción, su figura como líder del cartel y la influencia que ejercía sobre sus círculos facilitó que decisiones de gran impacto político pudieran materializarse con relativa rapidez. Las motivaciones eran claras: preservar un negocio multimillonario, intimidar a quienes deseaban usar las instituciones para combatirlos y enviar un mensaje que disuadiera a futuros líderes. Asesinar a Galán tenía, desde esa óptica, un efecto disuasorio que iba más allá del silenciar a una sola persona. La tarde definitiva transcurrió en medio de la normalidad de una campaña, banderas, consignas, simpatizantes ilusionados y un candidato que, confiado en su proyecto, saludaba a la gente.
Fue en una de esas plazas donde la estrategia se concretó. Los atacantes, mezclados entre la multitud, aprovecharon la aglomeración y la relativa vulnerabilidad de un acto político público. El resultado fue inmediato y devastador. Galán cayó abatido, y con él la idea de un recambio posible sin violencia. El asesinato no solo eliminó a un candidato, empujó al país a una furiosa reflexión sobre hasta dónde había llegado la capacidad letal del narcotráfico y sobre la fragilidad de las instituciones frente a la violencia organizada. Las consecuencias no se limitaron al dolor y la conmoción. El crimen precipitó investigaciones, polémicas y procesos judiciales que, a lo largo de los años, han intentado esclarecer responsabilidades y detener a los implicados. Reveló también la extensión de la red que sostenía el narcotráfico, desde la logística y los sicarios hasta el manto de corrupción que protegía y posibilitaba operaciones de esa envergadura. Para muchos, la figura de Escobar quedó asociada no solo a su acumulación de poder, sino a la responsabilidad moral e histórica por haber contribuido, desde la cúpula criminal, a la espiral de violencia que privó de la vida a líderes democráticos. Al mismo tiempo, el magnicidio tuvo un efecto paradójico en la opinión pública. Aunque buscaba sembrar miedo y fracturar la resistencia política, terminó por catalizar un rechazo aún mayor contra la violencia y por reforzar en amplios sectores la idea de que la democracia debía defenderse con mayor determinación. La memoria de Galán se convirtió en símbolo de lucha, y su muerte, en advertencia sobre los costos de la impunidad. La figura de Escobar, por su parte, siguió siendo objeto de investigación, denuncia y fascinación, pero también de condena por el daño que su poder infligió al tejido social. Hoy, cuando se recuerda ese choque entre Pablo Escobar y Luis Carlos Galán, no se trata solo de repasar hechos históricos. Es una invitación a entender cómo los intereses económicos ilícitos pueden corromper y cooptar espacios públicos, y cómo la defensa de la democracia requiere no solo valentía individual sino también instituciones fuertes y transparencia. El asesinato de Galán enseñó, de la manera más cruda, que cuando el Estado cede espacios frente al crimen organizado, las consecuencias son trágicas y duraderas. En la memoria colectiva quedan las preguntas sin cerrar, las versiones que se disputan en tribunales y en la historia, y el legado de dos hombres que personificaron dos caminos radicalmente opuestos, uno que buscó imponer su ley por medio del terror, y otro que enfrentó esa ley desde la palabra y la política. La lección perdura, la confrontación entre poder criminal y democracia no es solo un choque de intereses, es una prueba sobre la fortaleza moral y estructural de una nación. Y en esa prueba, la vida de Luis Carlos Galán sigue siendo un recordatorio de lo que se sacrifica cuando la impunidad se convierte en regla, y de por qué es imprescindible que la memoria y la justicia sigan su curso.